Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señora presidenta. La verdad que la ausencia de legisladores en algunas bancas es por lo menos inentendible e injustificable, porque fíjese que la mayoría de las bancas que hoy no están ocupadas son las bancas que hasta el 10 de diciembre fueron oficialismo, que durante 12 años tuvieron el diseño de las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. No son terceros ajenos a este problema, muy por el contrario, fueron protagonistas de un gobierno que en la gran mayoría de los casos no atendió al problema de la violencia contra la mujer y lo único que hizo fue sancionar allá por el año 2009 la ley 26485, ley que prácticamente no se ha cumplido en este país. Yo cito un ejemplo que involucra al Poder Judicial. Esa ley establecía, entre otras cosas, la posibilidad de que las denuncias de violencia contra la mujer se pudiesen realizar en cualquier tribunal, cualquiera fuese su competencia y jurisdicción. Yo me pregunto cuánto se cumplió de esta norma. Pero decía que no son ajenos y no son invitados a una marcha, sino que tendrían que estar diseñando políticas públicas. Este es el lugar y la responsabilidad que la ciudadanía nos otorgó. La ciudadanía nos puso a legislar y a controlar al Poder Ejecutivo para que se diseñaran políticas públicas, pero que a su vez, una vez que se diseñaban esas políticas públicas, fuesen ejecutadas con total rigurosidad. Y cuando desde las organizaciones que advertían que había una espiral de violencia contra la mujer y le decían a esta ley le falta presupuesto, miraban para el costado y ahora se rasgan las vestiduras diciendo que defienden a las mujeres y que en definitiva hay que solucionar el problema de violencia contra la mujer. Pues yo me pregunto qué presupuesto dieron en esa ley ambiciosa que sancionó este Congreso para luchar contra la violencia contra las mujeres. Esa ley también obligaba al Estado a generar estadísticas públicas. Necesitábamos un diagnóstico, necesitábamos saber cuál era el crecimiento, en qué zonas, en qué modalidades estaba ejerciéndose la violencia contra las mujeres. Pues así como desaparecieron las estadísticas de pobreza, así como desaparecieron las estadísticas respecto de inflación, así como negaron las estadísticas de desocupación en el país y ni hablar de las de inseguridad, pues no produjeron una sola estadística respecto del avance de la violencia contra las mujeres. Y hoy se golpean el pecho y cuelgan carteles, pues les debería dar vergüenza. Le tendrían que pedir disculpas, tendrían que pedirle disculpas a los que marchan hoy, porque no cumplieron con el rol de exigirle al Poder Ejecutivo que implementara las políticas que este Congreso sancionó. Y ni hablar del incumplimiento de quizás lo que era el corazón de la ley, que era la ejecución y la elaboración de un plan nacional de violencia contra la mujer. Esto tampoco se hizo, esto tampoco se elaboró. Y este plan nacional abarcaba transversalmente a todas y cada una de las áreas del gobierno. Estamos hablando de que abarcaba a la educación, al trabajo, a los ministerios de salud, al Ministerio de Seguridad. Todos y cada uno tenían obligaciones que eran insoslayables, que los legisladores habían tenido en consideración a la hora de realizar un abordaje integral. Fíjese, señor presidente, yo voy a leer algunas porque no quiero aburrir, pero fíjense si durante, no 12 años, si desde el 2009 en adelante se cumplió alguno de los postulados que establece la Ley de Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia. Mire las obligaciones que establece en la jefatura de Gabinete de Ministros: impulsar políticas específicas que implementen normativa vigente en materia de acoso sexual en la Administración Pública Nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación. Yo quiero saber dónde están esas políticas.
que nos rindan cuentas. Gobernaron el país durante 12 años. El Ministerio de Desarrollo Social, promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia. ¿Qué se hizo al respecto? ¿Cómo se las revinculó a las mujeres en este país desde el 2009 que está vigente esta ley a la fecha? Nos tendrían que rendir cuentas en lugar de estar marchando, nos tendrían que decir qué hicieron mientras gobernaron, qué políticas públicas implementaron. Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral. ¿Cuántas mujeres víctimas de violencia se insertaron laboralmente y cortaron con la dependencia económica que tienen respecto de su victimario? Estas cosas nos tendrían que estar explicando en estos momentos, en lugar de salir a marchar, como si no hubiesen sido protagonistas de la omisión deliberada del Estado de dejar marginadas a las mujeres para que no solamente fueran víctimas de violencia, sino también revictimizadas. Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para la atención de emergencia destinadas a las mujeres y fundamentalmente destinadas a los niños. ¿Cuántas casas se generaron en este país? Ministerio de Educación, en los planes de formación, ¿cuántas políticas y qué diseño curricular se efectuó en la República Argentina para que en definitiva se implementaran en cada una de las materias o en cada uno de los ámbitos contenidos curriculares para prevenir, erradicar e informar respecto de las consecuencias de la violencia? ¿Dónde están los protocolos de detección precoz y atención a los tipos de violencia que ocurrían contra las mujeres? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la atención primaria. ¿Dónde está el registro? Yo me pregunto, creamos un registro por ley de personas asistidas por situaciones de violencia que coordinara con las autoridades nacionales y las autoridades provinciales. ¿Alguien sabe qué pasó con ese registro? ¿Cuántas mujeres se anotaron? ¿Qué información tuvieron las víctimas de violencia a la hora de ingresar a ese registro, a la hora de anotarse, a la hora de recibir asistencia? ¿Cómo se capacitó al personal médico, sanitario para mejorar el diagnóstico precoz? Yo recuerdo casos en Mendoza de mujeres víctimas de violencia que asistían a los hospitales públicos, a los efectores públicos, y los médicos no tenían ningún tipo de capacitación, ni siquiera sabían que podían y tenían la posibilidad de realizar las denuncias correspondientes. ¿Qué pasó con la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales? Nada de eso, señor presidente, hubo. ¿Qué pasó con el fomento en las fuerzas policiales y de seguridad para brindar apoyo a las mujeres que padecen violencia, para optimizar su atención y la derivación a otros servicios y el cumplimiento? Digo, prácticamente una ley que es un ramillete de buenas intenciones, pero que el Poder Ejecutivo incumplió deliberadamente, como incumplió deliberadamente muchas de las disposiciones que este Congreso sancionó. Claro está, se sancionaban normas, se decían que se restituían derechos, pero en los efectos prácticos a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia de género, prácticamente nada porque el Poder Ejecutivo no lo establecía como una verdadera política de Estado. Porque si un Poder Ejecutivo establece como verdadera política de Estado la erradicación de la violencia contra las mujeres, pues como mínimo tiene que destinar los recursos, tiene que capacitar al personal y tiene que generar campañas de difusión para que aquellas víctimas de violencia de género en la República Argentina sepan cuáles son los derechos con los cuales cuentan. Publicitaban y se cansaban de publicitar en el fútbol para todos el relato que construían con esa verdad ficcionada y nos decían respecto de lo que ocurría en el país, pues no hubo una sola campaña de publicitación en el fútbol para todos para erradicar la violencia contra las mujeres. Fíjense qué herramienta poderosa que si no hubiese sido utilizada como propaganda electoral, si no hubiese sido utilizada como propaganda política y si hubiese utilizado efectivamente como un medio de comunicación poderoso para empoderar a aquellas mujeres que eran víctimas de violencia de género, que no podían cortar con el espiral de violencia en el cual estaban sometidas y en el cual estaban alojadas, para que en definitiva
se les pudiera restituir sus derechos y se pudiera prevenir las situaciones de violencia. Entonces, señor presidente, yo decía, para ir terminando este tema, porque la verdad que a mí me angustia la situación de miles de mujeres, que no es nueva, pero que algunos se hagan los desentendidos, que algunos no tengan memoria, que algunos se olviden de que gobernaron este país durante 12 años, es prácticamente una tomada de pelo. Es una tomada de pelo a las víctimas de violencia de género, como es una tomada de pelo que ahora también se acuerden de las víctimas de la violencia contra la inseguridad cuando nunca las escucharon, cuando nunca tomaron medidas para evitar lo que se conoce como la revictimización o victimización secundaria. Creo que tienen que tener memoria, creo que tienen que saber que gobernaron este país y lo hicieron mal, que lo hicieron para minorías, que lo hicieron con una visión sesgada, que lo hicieron generando una grieta entre los argentinos, que lo hicieron con eslogans, pero no con políticas concretas, que lo hicieron dando y librando batallas épicas en los medios, pero que no resolvieron los problemas estructurales que tiene este país. Y por eso hoy nos encontramos con 32% de personas bajo la línea de pobreza. No es casual, no aparecieron por magia, como decía la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Aparecieron porque hubo un Estado que los ocultó. Aparecieron porque hubo un Estado que para erradicar la violencia lo que hizo es mentir. Para erradicar la violencia no se generaron planes efectivos, sino que lo que se decidió es ocultar a los pobres debajo de la alfombra. Y así como se ocultó a los pobres debajo de la alfombra, también se ocultó la violencia de género, la violencia institucional en este país. Entonces, señor presidente, yo les pido a los diputados de la oposición que si concurren en esa marcha, cuando abracen a las víctimas, les pidan disculpas por todo lo que no hicieron, por todo lo que pudieron hacer y deliberadamente omitieron, porque no controlaron como debían controlar, porque no ejercieron el rol que la Constitución les dio a la hora de asumir una banca del Congreso de la Nación, porque más allá que el gobierno era de su propio partido, su responsabilidad como legisladores es para con los ciudadanos, e independientemente de los partidos tenían la obligación de exigirle al gobierno nacional que implementara las políticas que el Congreso había sancionado. Y estas son las cosas que creemos que necesariamente teníamos que decir antes de ingresar en el debate de esta ley, señor presidente. Perdone si me he extendido, pero no podemos dejar pasar en alto estos atropellos institucionales. Yo me imagino, señor presidente, una víctima de violencia que vea a un legislador que va al paro junto con ellas. ¿Sabe lo que le tendría que decir esa víctima de violencia? Usted tendría que estar en su banca sesionando. Usted tendría que estar en su banca representándome. Usted tendría que estar en su banca generando las leyes que impidan que la violencia de género aumente en este país. Estas son las cosas que cualquier ciudadano que ha sido víctima de violencia le va a exigir a cualquiera que represente alguno de los poderes del Estado, sea poder ejecutivo, sea poder legislativo o sea poder judicial. No somos ciudadanos con la misma responsabilidad que un ciudadano que marcha porque ha sido víctima de violencia. Nosotros tenemos responsabilidad para impedir que esa violencia siga en aumento en este país y esa responsabilidad la vamos a cubrir no marchando, sino sentados en estas bancas, debatiendo, discutiendo políticas públicas y exigiendo que esas políticas públicas se implementen en la República Argentina. Yendo al tema que nos ocupa, señor presidente, la verdad es que uno de nuestros compromisos cuando comenzaba la campaña electoral era una decidida lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado.
Sabíamos que en los últimos tiempos, más allá de que nuevamente carecíamos de estadísticas públicas respecto del incremento del crimen organizado en el país, era evidente que existían bandas organizadas que operaban, en algunos casos, con la complicidad, en algunos casos con la anuencia del Poder Ejecutivo, en otros casos con la anuencia de un Poder Judicial que no se comprometía y no investigaba, porque estaba muchas de las veces, vinculado a ese crimen organizado. Y uno de nuestros compromisos fue atacar decididamente, señor presidente, a las organizaciones criminales. Y en ese ataque decidido necesitamos dotar al Poder Judicial de herramientas que sean indispensables, de herramientas que les sirvan para desbaratar a las organizaciones criminales, de herramientas que permitan juzgar a las cabezas. Por eso, señor presidente, es que, para ir concluyendo, esta ley del arrepentido se orienta a esa finalidad, esta ley del arrepentido va en esa dirección y por eso, desde el bloque Cambiemos, vamos a aceptar, no sin antes decir que muchas de las críticas que se hacen son críticas de oportunidad, de mérito y conveniencia respecto de la media sanción que dio esta Cámara de Diputados, son críticas políticas pero no jurídicas, pero teniendo en cuenta las mayorías las vamos a aceptar y vamos a acompañar la media sanción que dio el Senado de la Nación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.